Si usted quiere tener hijos que hagan la diferencia, hijos y nietos que de verdad no se amolden al mundo que estamos viviendo, usted tiene que estar apercibido de la palabra. Y yo, hermano, le doy la gloria a Dios por este tema. Ha sido un tema maravilloso que el Señor puso en mi boca. Y de verdad compártalo, no le dé miedo, no le dé pena, que yo sé que es Dios el que está hablando, es Dios el que está ministrando. Y vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ato mi boca, ato mi mente, ato mi corazón, todo mi cuerpo, me cubro con la sangre de Cristo y a traer palabra de vida. Anulo palabra de muerte, de desgracia. Anulo toda obra del enemigo que quiera venir hacia mí, Señor. En el nombre de Jesús, tú vas a quitar vendas, vas a quitar obstáculos, vas a limpiar la mente de cada uno de nosotros y nos vas a dar la dirección para lo que tú quieres. Y nos vas a dar la guía de lo que tú quieres, Señor. Que recibamos esta palabra en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Jesús. Ustedes se acuerdan que ayer estábamos en un tema donde el Señor iba a levantar después de que estaban los hijos de Dios con quienes. ¿Quiénes escucharon la palabra de ayer? Si no la escuchó, le invito a que la escuche y aparte la comparta. La vamos a subir por YouTube para que usted, hay una hermana que ella le comparte, pero me dice, no todos los familiares tienen Facebook. Ella es una hermana de otra iglesia y es muy allegada a nosotros en el ministerio. Siempre está en el amanecer con Cristo, está en los cultos, comparte. Y ella es de Medellín y siempre me dice, ay pastora, ¿usted por qué no sube las prédicas por YouTube? Y gloria a Dios, ya las estamos empezando a subir. Y ella me dice, porque es que mi familia no todos tienen Facebook. Entonces por YouTube nos queda, y ya gloria a Dios, lo estamos haciendo desde que tengamos a nuestra ayuda ahí de la media, que es nuestra hermana Alexandra y nuestro hermano Rafael, que están 100% conectados con el YouTube y con todo lo que tienen que hacer ahí en la media. Entonces se puede hacer. Y realmente si usted no lo vio, le invito a que lo vea, que lo vamos a subir y lo va a compartir, porque es el comienzo de esta enseñanza. Resulta que estaban nuestros hijos. ¿Por qué digo nuestros hijos? Porque somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba ¿qué? Con los jebuseos, con los heteos, con los amorreos, con los cananeos. Porque estaban conviviendo con ellos. ¿Y sabe qué estaban haciendo esos pueblos? Estaban atemorizándolos, atormentándolos, porque ellos no los habían querido ¿qué? Arrojar. Entonces el pueblo de Dios empezó a adoptar lo mismo de esas tierras, a decir, no, pero eso no es tan malo. Eso no es tan malo. La pastora que es fanática, la iglesia que se han vuelto legalistas, y empezó el pueblo de Dios a comportarse como los mundanos y como los impíos. Y a Dios eso le enojó y trajo la ira sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios, porque cuando estaba Josué, Dios les había entregado la tierra, pero cuando murió Josué, eso de que mi casa y yo serviremos a Jehová se convirtió en ¿qué? En un proverbio, en un decir. Era solo un afiche pegado en la pared. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero le servían a los baales, le servían a la idolatría, le servían al afán, a la ansiedad, al trabajo. Se volvieron iguales que los de la tierra donde se encontraban. Amén. Entonces el Señor se enojó y quedamos ahí en Jueces ¿qué? Jueces, vamos a ir para Jueces. Vamos para Jueces 3.
Quedamos en Jueces 2 al final, donde dice en el 2:21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Dejó las naciones ¿qué? Impías, las enemigas. Yo anoche le explicaba eso a Samuel y él tenía sus preguntas y le dije, su tarea esta semana es leerme Jueces del 1 al 3. Y anoche descargó la Biblia y empezó a leerla. Y yo le dije, me va a decir lo que no entiende y lo que entiende. Amén. Entonces yo le explicaba en medio del devocional porque es necesario que empecemos a adoctrinar a nuestros hijos, porque nuestros hijos están siendo adoctrinados por Satanás en las escuelas. ¿Cuántos entienden o no entienden? ¿Cuántos entienden o no entienden? No, que es que la profesora es cristiana. Entre 100 una. ¿Sí o no? Y entonces Dios nos ponía, y lo voy a decir en público porque si me quedo con la palabra, ¿de qué sirve que la ponga acá y solamente Dios no la dé para nosotros? La tenemos que extender. Y resulta que el Señor nos está diciendo a la iglesia de Cristo, a las mamás, que gloria a Dios, bendigo a todas las mamás que están aquí, que se conectan, que comparten y que dicen, yo voy a pelear por una nueva generación. Mi generación no se va a mezclar. Mi generación no tiene un poquito de levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Mi generación no es la que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Están conociendo esa generación? ¿Han conocido a alguien que diga eso no es malo? ¿Es normal? La palabra de los jóvenes es normal. Si no te afecta, ¿para qué te metes? A ti no te está haciendo daño, no te importa. Esa es la generación que se está levantando. Si no me afecta, no me importa. ¿Ok? Y así le dicen. Hermanos, y usted y yo tenemos que empezar a orar, a clamar, porque la generación que se está levantando es una generación que Satanás está pervirtiendo y adoctrinando en las escuelas. ¿Con qué? Y eso lo voy a decir para que la mamá que está ahí conectada abra sus ojos. Le está diciendo, la masturbación no es malo, hay necesidad de conocer el cuerpo. Hay necesidad de que usted se conozca. Esa es la generación de los heteos, jebuseos, cananeos. Y esa es la generación maldita que está compartiendo con su descendencia, con sus hijos, con esos niños inocentes que todavía hay, que no se les ha abierto la maldad y la mente. Y el profesor, y es Satanás usando aún maestros. Satanás usando aún maestros y papás que no entienden, dicen eso es fanatismo de la pastora, pero Dios lo reveló por medio del clamor. Y no fue a mí solamente, fue a otros hermanos que les ha puesto la necesidad de orar y de clamar y de suplicar que el velo se ha quitado. Amén. Y resulta que entonces sus hijos están adoctrinados y ellos no le van a llegar a decir a la casa, mamá, es que a mí me dijeron que me tocara mis partes íntimas, que eso es normal. Su hijo no lo va a decir, su hijo lo va a hacer y no le va a contar. ¿Me entienden lo que está pasando? Y si queremos levantar una generación diferente como la que Dios hoy, por misericordia de Dios, daba esa palabra a mi espíritu el día que estaba en el retiro, me dijo Josué 3. Josué 3, lo vi en un papel, dormida,
pero fue Dios el que me puso esa palabra. Y ahí vamos a ir en el nombre de Jesús. Josué 3, yo quiero que usted entienda que usted va a levantar esos Otoniel. Y el Señor nos ponía ese tema. No vamos a retroceder, aunque el diablo quiera que usted y yo retrocedamos. ¿Cómo era el tema que les decía, hermanas? ¿Cuántos estuvieron ayer? Si usted no estuvo, le voy a decir, para levantar un juez no se puede retroceder. Y le digo más, hay que crecer. Hay que crecer. Porque usted no puede estar con lo mismo queriendo hacer un cambio. Dios levantó a Otoniel para ser los hijos de los libertadores. Dios va a usar a uno de nuestra familia para ser un Otoniel. Pero hermanos, usted y yo, si no les explicamos a ellos lo que pasó, lo que está pasando, las maquinaciones del enemigo, ellos van a tener que pasar la guerra. Aquí lo dice, amén. Y vamos a ir al capítulo 3. Ya leímos una parte ayer. Así que los hijos, en el versículo 4 al 6. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel, escuche, ¿los hijos de qué? Habitaban con quienes: cananeos, eteos, amorreos, jereseos, heveos, jebuseos y todos los feos y todas esas obras demoníacas, ¿verdad? Los jebuseos, todos ellos eran los enemigos del Señor. Son los que no guardan los mandamientos, los que no tienen la palabra por obra, los que hacen lo que se les da ya saben ustedes, que viven como quieren, se mandan solos. Yo no tengo por qué rendirle cuenta a nadie, no le rinda cuenta a nadie que sus hijos serán iguales o peores. No lo haga. Hay gente que no le gusta, y me ponía el Señor esta mañana esa palabra para una persona. Hay personas que no les gusta rendirle cuentas a nadie y van a tener un problema, un choque con el Señor terrible. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos pide cuentas. Nosotros tenemos nuestro superintendente, pero después del superintendente, el primero que le damos cuentas es a Dios. Amén. Y hay gente, yo no puedo decir, es que me voy, cierro la iglesia y me voy. O es que no vamos a abrir el domingo porque me voy a viajar. Y cerrar la iglesia y hacer como si nada. ¿Cierto que no puedo hacerlo? Porque esto es de ¿quién? Lo mismo es usted, su vida es de Dios. Usted no se manda solo. Si usted no le enseña a sus hijos eso, no podrá levantar una generación diferente. Su hijo y su hija tienen que aprender a guardar la palabra, a guardar los mandamientos, a guardar los preceptos y a hacer la voluntad de Dios y a rendirle cuentas. Es lo más duro para un creyente. Yo era así. Es que quieren manipular la vida. Piense lo que quiera. Pero Dios quiere que usted entregue cuentas. ¿Cómo Dios te va a dar un ministerio? ¿Cómo Dios te va a dar un llamado? ¿Cómo Dios va a hacer un crecimiento contigo si usted no sabe decir, qué pena, no puedo llegar, no puedo esto? No llega y punto. ¿Usted cree que para yo ir al instituto hago así como si nada? No. Pasa esto, tuve esto. Hermanos, hay que aprender a dar cuentas, gústenos o no. Eso es honra, eso es respeto. Y el pueblo y esos hijos que se estaban levantando con los jebuseos, con todos esos feos, porque son muchos, eteos, amorreos, fereceos, se estaban volviendo así. Usted no ve los hijos de hoy, 15 años y ya usted no le puede decir para dónde va. Esa es la que, venga, le digo una cosa y a mí así no me quiera, no me importa. No me importa. Si usted no me quiere, no me interesa. No me interesa que me quieran. Si entre más menos me quieran, mejor, porque algo estaría haciendo para el Señor bien.
Así lo dice el Señor, por mi causa os aborrecerán. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Estaban los jebuseos, los fereceos, estamos aquí en este mundo con todos ellos, ¿verdad? Y entonces el hijo de 15 y 16 años dice, más tarde vengo. La libertad. Aquí ya se maneja una libertad desproporcional. ¿No la han visto o solo yo la he visto? El hijo coge, no, es que como yo ya trabajo. Ah, sí, trabaja, entonces pague la mitad de la cuota de la casa. Así, ya como usted quiere libertad, entonces para tener libertad tiene que tener obligaciones. Pero no les estamos enseñando a esa generación las obligaciones, sino solamente los deleites. No están viviendo de obligaciones, no están viviendo de enseñanza, de una buena enseñanza. Se les enseña religión sin la guía del Espíritu Santo. Esto no es una religión, siempre lo digo y lo recuerdo, para que usted no diga, ay, conviértanse a la iglesia. ¿Para qué una iglesia si no tiene la guía del Espíritu Santo? Para que un hijo que va a ser, no es confrontado. Usted sabe por qué muchos hijos a uno no se lo resisten. Yo me he dado cuenta. Yo digo, ay Señor, yo quiero que me quieran esos niños. No me van a querer. Porque yo le digo a la mamá lo que tiene que hacer por la misericordia de Dios. Y cuando a un hijo le afecta, cuando yo empiezo a hablar de los celulares, yo creo que empiezan a querer desaparecerse. Ya empezó esta señora otra vez. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que muchos papás no han hecho caso. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que esos se van a quedar como dice que se encendió la ira del Señor. ¿Cuántos lo leímos ayer? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Dice, y se encendió la ira, pero el Señor tuvo que llevarlos otra vez a clamar. Dice, por eso donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. El versículo 2:15. Contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. No lo desea el pastor, no lo desea la pastora, no lo desea. Nosotros queremos el bien de su casa, de sus hijos. A mí no me interesa, hermanos, que a usted le vaya mal. ¿Qué tal? Dios me guarde. Pero si usted no es obediente, usted mismo se está llamando su desgracia. Usted mismo está adoctrinando a sus hijos, bien o mal. Y el Señor ponía esto en mí: no se levantarán jueces, porque el obstáculo no ha venido solamente de los de afuera, ha venido de los de adentro. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado, se les dice, se les suplica. Ya falta, mejor dicho, yo no sé qué quiere el Señor. Haga su devocional, enséñeles la palabra. No es leerles solo un versículo, es decirles: hijo, esto quiere Dios, esto quiere Satanás. ¿A cuál de los dos va a seguir? No es que él no quiere. Claro, ya se adoctrinó por los jebuseos, ya se adoctrinó por los amorreos. Ya no va a querer nada de lo que usted le diga. Y ahí es donde Dios nos mete en aflicción. Pero algo que el Señor ponía esta mañana con gran dolor en mi espíritu. Y yo todo lo escribo porque yo la verdad, y me toca, no tenía para escribir sí tenía, pero no quería escribir. Porque es que se me va la paloma. Y dice: la venda tiene que ser quitada de los padres para levantar hijos sin vendas. La venda primeramente tiene que ser quitada de los padres. El velo tiene que ser quitado primero de los padres. Satanás envió su maldición, pero los padres siguen cumpliendo horarios sin conversión. Esto no es un horario. Esto es un clamor, esto es una súplica. Esto es un gemido. El que cumple horario es el diablo. Nosotros aquí tenemos una comunión. ¿Sí o no? Usted viene a clamar por su hija. Usted no sabe lo que tiene su hija. Usted no sabe lo que tiene su hijo. Necesita clamar.
necesita suplicar. Y dice la palabra en el versículo 18 del 2: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. ¿Por qué? A causa de los que los oprimían y los afligían. Usted no sabe cuánta aflicción tiene su hija y su hijo en la escuela. Usted ni se imagina en el college, en el trabajo, si su hijo ya está grande. Porque una mamá me llamaba y me decía: mi hijo está consumiendo. Entré a arreglarle su habitación y encontré tantas cosas de marihuana. Yo no sabía. Yo no sabía. Y ya ahorita, ya ella no tomó su autoridad. Ahorita ya el chico lo hace más libremente. Ya si no le gusta, pues que mire a ver qué hace, que me eche, me saque de la casa. Y como la mamá: ay no, papito, no, mi amor, no se me vaya. Entonces que consuma en la casa. Y dice: papás que prometieron pagar un precio por sus hijos, pero vuelven a caer en lo mismo, en el afán, en el querer pagar casa, carro, estudios mundanos. Ya no les interesa el altar, ya no les interesa el llamado, él está bien, él es un niño bueno. Santo. Y volvieron a hacer lo mismo. Y le habían prometido, prometemos. Y el Señor, desde ayer el amanecer, prometimos cosas que hemos prometido a Dios. Dios no se va a olvidar de las promesas. Y ¿sabe qué es lo más bueno? Nosotros decía: Señor, yo te pido, cumple tu promesa. Señor, tú me hiciste una promesa. Y el Señor te diga: y tú me has hecho más. Y ninguna de ellas me está cumpliendo. Yo te prometo, Señor, yo te prometo, yo te voy a cumplir. Esta vez sí te voy a cumplir. Y cuando pasa la prueba, como los jueces, que solamente cuando estaba el juez había que, cuando estaba Josué ahí, estaba Josué, yo me imagino a Josué así todo como la pastora. Y ya después dijo: hagan lo que mi casa y yo vamos a servir. El que quiera que lo haga, y si no, que sigan en su idolatría. Así les dijo en el capítulo 24. ¿Sí o no? Porque ya dijo: no, esto está, pero no. Ya no, yo ya no sé cómo hablarles, yo ya no sé cómo decirles. Yo le doy gloria a Dios por los papás que están en esta mañana, que han sido entendidos, que esto no es solamente un culto dominical y ya, estamos en la gloria. No, para eso se está levantando ayuno, oración, clamor. Pueden decir: es una pérdida de tiempo. Usted a los años me va a decir si es una pérdida de tiempo. Usted a los años me va a decir. Cuánto bendigo la presencia del Señor y no desperdicie ese tiempo. Cuánto consigné en el reino eterno para que hoy tú puedas vivir en la gloria con tus hijos. Empieza a depositar depósitos espirituales, no solamente carnales. Usted puede hacer un depósito de un diezmo, de una ofrenda, pero si no hay depósitos espirituales, no le sirve, hermano. Porque el depósito espiritual es la intimidad, es la búsqueda, es el clamor. ¿Cuántos prometieron? Y yo siempre digo eso, me perdonan, hermanos, pero dicen: es que yo amo a mi hijo, yo daría mi vida. No darías tu vida. Si 3 mañanas de ayuno por uno por cada uno, yo no sé cuántos tiene, le cuesta. Y así usted quiere ver la gloria del Señor. Yo le pregunto,
¿Qué más le dice que Job hacía sacrificio? ¿Cuánto se demoraba? Entre a Google, estudie, los estudiadores, lo que preguntan todo y de todo quieren saber, pero de lo que tienen que saber no están metidos. ¿Cuánto se demoraba un sacrificio en hacerse? Que puso un palomo, ¿cuánto? Que puso una vaca, que puso al burro, que puso al toro, no eran esos animales. Ese animal tenía que ser un corderito y ese sacrificio tenía que ser. ¿Se descargó? Aleluya. Y ese sacrificio era para qué? ¿Cuánto se demoraba un holocausto? Y dice que él hacía sacrificio por sus 10 hijos. Y decía que todos los días, porque quizá habrán pecado en su corazón. ¿Usted le preocupa eso? Usted le tiene que preocupar. Señor, no sé si ellos te hirieron, Espíritu Santo. No sé si ellos te ofendieron, Dios. Cuando uno tiene los hijos pequeños es más fácil, hermano. Se lo digo. Pero hoy en día, yo decía, yo iba al ayuno y me metía, y claro, siempre cortando la maldición, la iniquidad, la maldición generacional. Siempre me ponían en un clamor y una súplica, porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé que Dios hizo conmigo, entonces yo por eso me metía y lloraba y gemía y le decía: Señor, eso no lo va a vivir Ale, eso no lo va a vivir Samuel. Y me metía con el Señor. Y cuando estaban pequeños veía unas cosas, ahora que los tengo grandes veo otras. Por eso es tan necesario usted aprender a entrar en esos secretos, a orar, a clamar. Pero si los papás prometen y no cumplen, hermano, no pida que el Señor cumpla promesas, porque no se podrán cumplir. Amén. Usted hizo una promesa: Señor, todos tal día, no, yo doy ejemplos como el voto que yo hice. Señor, todos los miércoles, el primer miércoles, todos los miércoles seré mi ayuno personal, congregacional. Señor, haré el ayuno por los hijos, no por obligación, sino por amor. Son votos que usted y yo de pronto hemos hecho. Yo no sé si usted lo hizo, pero usted no puede dejarlo en el olvido. No lo puede dejar, porque usted lo que trae es desgracia. Dios no juega, hermano. Dios es celoso. Es un Dios de misericordia, sí. Él es un Dios de misericordia. Sin usted y yo no estaríamos aquí, ¿sí o no? Pero en su misericordia usted no tiene que. Es como cuando usted le dice a alguien: no me saque el mal genio a su hijo. No me saque el mal genio. Imagínese Dios. Y hágale usted por un lado: no, es que no puedo hoy. No, es que sí puede. No, Señor, no, es que hasta ahora. No, a la otra. No. Santo Dios. Y así queremos ver la gloria de Dios en nuestros hijos. Mire, este ayuno para mí es como, yo le digo, hermano, esto es un manjar, esto es un deleite. Porque el Señor revela cosas, el Señor muestra lo que Él quiere hacer. Ay, pero no es dado lo que. Y quieren levantar hijos con un espíritu diferente, pero se acostumbraron a tener el pecado en su casa, a dormir con la rebeldía y con el demonio, pero creen que pequeños actos de orar son suficientes. Pero Satanás sigue avanzando. Pequeños actos son lo que nosotros tenemos, pero de verdad estamos levantando ese holocausto, ese sacrificio en la mañana que usted dice: Señor, hoy no puedo. Pero yo no me imagino a Job. Decía: tengo que ir a hacer algo, yo no sé qué hacía, y decía: hoy, Señor, pero hoy voy a levantar este sacrificio desde las 5, 3, 4, 2, yo no sé qué hora le tocaba antes, para poder consagrar a sus hijos. Y si tenía todo el tiempo del mundo, no sé, o no lo tenía, yo no sé eso. Pero lo único que sé es que me dejó un ejemplo de que yo puedo poder levantar unos hijos
Amén. Que ellos se pierdan o no se pierdan, eso ya es algo con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios levantó el primero que levantó, ¿cómo se llama? Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataín. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron ¿a qué? A los Baales. A los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? 8. Tremendo, ¿no? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Libertador. Qué belleza, ¿no? A los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu, cuando yo leo esto me encanta, porque estamos viendo cómo es crecer en el espíritu. Porque cuando uno crece en el espíritu, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Para hacer qué? Un libertador. El espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra. ¿Cuánto? 40 años. Usted no sabe si de aquí a 40 años va a estar todavía en la tierra, pero quiere reposo. ¿Quiere reposo? ¿Quiere la paz? El Señor Jesús es nuestro libertador, pero ¿sabe qué pasa? Que no tenemos, y nuestros hijos y nuestra familia no tienen al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero libertador. Y por eso están practicando las cosas que no deben practicar. Por eso ese hijo a veces se quiere mundanalizar, porque no tiene a Jesucristo como su libertador. Y sabe otra cosa, cuando Dios levantó a Otoniel era, no dice ahí qué edad tenía, pero algo que Dios quiere es que se levanten Otonieles, que tengan al libertador como a Jesucristo como su libertador, y que puedan levantar a otros. Amén. Y dice que es muy extraño el nombramiento de este joven, porque era muy tímido. Y quizá también dice, les voy a leer algo que encontré. 8 años pasaron de servidumbre en Israel antes que clamaran al Dios. Pero cuando Dios levantó a Otoniel, vino el espíritu de Jehová. Entonces clamaron a Jehová después de 8 años de servidumbre. A menudo pasan muchos años de servidumbre y de calamidad antes de que el hombre mirara a Dios. Mire, dice, eso vienen problemas. Los problemas todo el mundo los tiene. No buscan a Dios. Dice, esto es normal. Se les vuelve normal. El hijo incrédulo se les vuelve normal. El hijo vicioso se les vuelve normal. El hijo blasfemo se les vuelve normal. Pero cuando ya bien, escucha esto, que esto es sí, hermano. ¿Sabe cuándo empieza una mamá y un papá a buscar? Cuando le dicen a un hijo, tiene cáncer. Si le dicen, es homosexual. No, esto es normal, pobrecito, el niño no era hombre, era niña. Estaba en un cuerpo. Hasta los papás mismos dicen, no, es que estaba en un cuerpo diferente. Pero si le dicen, tiene cáncer, ay Señor, sálvalo, ay sánalo Señor, y ahí sí se tira de rodillas, de cabeza. Pero le dicen, no, están las drogas, es un drogadicto.
Pobrecito. Él no le hace mal a nadie. Que se drogue. Ah, le gusta el alcohol. Ah, pobrecito. Es un vicio, como todos. Es herencia. El papá fue así, el abuelo fue así. Ah, no, eso no es nada. Pero dígale, tiene un cáncer. ¡Ah! Eso sí, que clamor tan terrible. Se levanta, pide oración, radio, televisión, Facebook, YouTube, de todo. Dios mío, se me está muriendo mi hijo. Pero no se le está muriendo cuando tiene el pecado y la inmundicia. Y no, está bien. Está bien el hijo, está bien. ¿Cierto? Anita la está cogiendo toda. Ella está diciendo amén, pastor, amén. Hermano, yo le pregunto, un cáncer, esto es traumático. Un cáncer puede matar el cuerpo de tu hijo. El pecado, ¿qué puede matar? ¿A usted qué le preocupa más? Seguirlo viendo ahí, metiendo vicio y acostando. Ah, no, es que es prostituta, pobrecita la niña. Tiene una debilidad sexual. Ay, pobrecita. Pero prefiero tenerla así. Hermano, yo no sé el Espíritu Santo qué quiere revelarte o qué quiere revelarnos. Pero no podemos acomodarnos con la condición que están viviendo los hijos de Dios. Si Dios no pone un alto, si usted y yo no ponemos un alto, Dios lo va a poner. Usted no me puede decir, es que mi hijo es así. ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién? Entonces es la mamá el diablo. Porque la mamá no quiere hacer las cosas que Dios le está diciendo que haga. Le da permiso a todo. Manda al hijo en la casa, manda a la hija en la casa, manda a los niños. El niño le toca pedirle, ¿qué van a ver? Lo que el niño quiera. ¿Y qué va a escuchar? Reggaetón. Y usted, hermano, no me puede decir que eso no está pasando. Pero Dios levantó un libertador. Dios levantó a Jesucristo como nuestro libertador, ¿verdad? Pero en ese tiempo se regía por jueces. Y levantó un juez que se llamaba Otoniel. Y era yerno del gran héroe Caleb. ¿Sí sabía? Y su esposa era una mujer de fe. Y de verdad, hermanos, que Otoniel dice que este joven vino, el Espíritu de Jehová vino sobre él. No sabemos mucho sobre Otoniel, pero esto era lo único que necesitaba saber: que el Espíritu Santo le dio poder para la obra a la cual Dios le había llamado. Y Otoniel vivió en Zacarías 4:8. ¿Qué dice Zacarías 4:8? No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fortalecidos por el Espíritu de Jehová, Él libertó a Israel. ¿Usted cree que Dios puede libertar en este tiempo su casa? ¿Usted cree que Dios puede libertar su familia? Cuando el Señor habla de que trajo un libertador, levantó un libertador, y dice el Espíritu de Jehová estuvo sobre Sansón. Cuando dice que vino el Espíritu de Jehová, vino sobre héroes, hermano. Porque aunque él pecó, Dios cumplió su propósito. Amén. ¿Y sabe cuál fue el otro? Dice que en eso tuvieron paz, ¿cuánto? 40 años. Yo digo, Señor, que en esos 40, Padre, tú vengas. Pero yo no sé, hermano, que nos lleve, que venga por su pueblo. Pero dígale al Espíritu Santo: yo no me quiero conformar con seguir viendo mi descendencia haciendo lo que se le da la gana. Estamos levantando hijos como los jebuseos, como los heteos, como los amorreos.
Si no nos despertamos hoy y les enseñamos que hay un libertador que es Jesucristo y que en la casa no mandan ellos, es Dios el que tiene que tener la autoridad y el poder, usted está fracasando como mamá y como papá. No va a poder levantar ni un juez, ni un sacerdote, ni un rey, nada, ni un profeta, ni un pastor, nada. ¿Sabe por qué? Porque no está dejando que el Dios eterno haga su obra. Ve un hijo enfermo y se echa a morir, pero lo ve con condición pecaminosa y no le da nada. Está mal, mamá. Está mal. Dios tenga misericordia de usted. Y dice que el segundo se llama ¿cómo? Ay, ay, ay. Ahod. Astucia de Dios para libertar a su pueblo. Ahod fue un joven o un hombre astuto. Astucia. No la astucia satánica que utiliza el diablo para hacer lo que les estoy diciendo con sus hijos. Usted tiene que conocer su cuerpo. No, eso es astucia del demonio. Pero la astucia de Dios, mire, lea lo que dice la Biblia. Vamos a ir al versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita. Él era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. El llamado de él era destruir a los moabitas, que es la descendencia las hijas de Lot se acostaron con su papá. ¿Sí sabía? Y ellos nació una generación, los moabitas. Entonces eran unos enemigos, ellos fueron de un incesto, como lo que el Señor mostraba hoy. Se ha levantado incesto en esta generación. Hijos que se ponen por curiosidad, muéstreme sus partes íntimas porque están solos y no hay quien les guíe, no hay quien les acompañe. Y hay niños y niñas que se están empezando a provocar entre ellos mismos. En su inocencia y en la maldad de Satanás. Niñas que se han acostado en la cama. A mí el profesor me enseñó, se lo digo porque me enseñó que tenía que tocarme mi cuerpo. Usted ya conoce mi cuerpo, hermanita, hermanito. Ustedes son hermanos, ustedes se pueden amar, ustedes se pueden tocar. Eso está enseñando el diablo. Y no me importa decirlo y me cubro con la sangre de Cristo. Pero eso está pasando, mamá y papá. Hay hijos que duran más de 5 o 7 horas solos. ¿Y sabe quién los está adoctrinando? El mismo diablo. Déjenles YouTube y ahí ven todo las porquerías que ellos ven. Usted no se lo imagina, usted no tiene ni idea lo que están viendo sus hijos. No tiene ni idea. Pero yo le digo, si usted no abre los ojos, Dios se los va a abrir. Y espero que cuando se los abra no sea demasiado tarde. Espero y confío en el Señor que no pase que sea demasiado tarde. Porque el Señor ama a su descendencia y creo que lo ama tanto que por eso la ha traído a este ayuno. Amén. Y levantó un Ahod. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Y un codo de largo, y se ciñó debajo de sus vestidos a su derecha, y entregó el presente al rey Eglón. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Aleluya.
Ay, santo. Aleluya. Y luego hubo entregado el presente y despidió a la gente que lo había traído. Mas él volvió desde los ídolos, el 20, y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol y salió a Od el corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Aleluya. Pasemos al Mas el 26, mas entre tanto que ellos se detuvieron, a Od escapó, pasando los ídolos se puso a salvo. Y dice: y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán y de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes. Ay, santo. Y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y reposó ¿cuánto? ¿Cuánto reposó? 80 años. Hermano, y cuando nosotros vamos a las escrituras, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es la espada de doble filo? ¿Qué es? La palabra. Ahí fue algo literal. Él mató y en ese momento Dios lo había enviado. Dios lo envió. No quiere decir que nuestros hijos se van a volver unos matones, ¿no? Pero sí van a tener el poder de la palabra para matar todas las obras de las tinieblas. Porque dice ahí que se empuñó una espada de doble filo, de doble lado, para que cuando entrara no penetrara tanto. Amén. Y no la sacó. Hermanos, si usted hoy, la gloria sea para Dios, usted le enseña a sus hijos la palabra, ellos van a tener el poder para poder ir contra el enemigo y darle palabra de poder, palabra de unción, palabra de verdad, no palabra de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pregúntele cuántos versículos saben sus hijos. ¿Con qué palabra se está defendiendo su hijo del moabita? ¿Sabe qué es el moabita? Incesto, desgracia, pecado, descendencia de moabitas, inmundicia, Sodoma y Gomorra, todo eso, todas las desviaciones sexuales. Escuche. Entonces, ¿con qué se está defendiendo su hijo? Con decir, eso es normal, eso no le hace daño a nadie. Cada cual hace lo que quiere, desde que no me toque a mí. ¿Sí? No. Por eso a sus hijos se les enseña la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer, no le dé pena, no le dé miedo decirles: ay, mamá, pero es que hay eso es pecado, es una aberración, punto. ¿Dónde está en la Biblia? Pues conozca Biblia, porque si usted no sabe, usted también la va a matar el moabita. Por eso es necesario aprender la palabra. Créame, hermano, Dios no va a mirar que usted ore, que usted llore, sí, Dios va a tener misericordia. Pero usted tiene que aprender a adoctrinar a sus hijos. ¿Con qué los está adoctrinando? Yo le vuelvo a preguntar.
¿Qué libro de la Biblia les está leyendo todas las noches? ¿Qué usted cómo está diciendo? ¿Cómo discipular a mi niña? Hermano, yo le doy la gloria a Dios. Yo no he sido la mamá perfecta, pero algo que aprendí desde pequeñita, mi hija, hacer era su devocional. Sus muñequitos, ella ponía al perro, al gato, a Topollillo, al dinosaurio, ese moradito, a todos. Y yo les decía, y vamos a cantar. Sansón era un muchacho así, y una viejecita le cantaba canciones para niñas. Ella se subía encima de la mesa y decía, y le cantaba a Diego, al abuelito Nano, a la tía, a todos les cantaba. Y por último les enseñaba el versículo, la palabra. Vamos a aprender esto, vamos a aprender esto y vamos a aprender esto. Usted está haciendo una tarea de levantar una generación tan diferente que de verdad tenga la palabra. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos si ellos tienen palabra. Y créanme que van a destruir a esos moabitas, como destruyeron, porque Dios les dará la victoria. Dios les dará la victoria. ¿Cuántos quieren que Dios les dé esa victoria? Aleluya. Dele gracias a Dios, porque si Dios no nos abre los ojos en esta mañana, de verdad que va a ser, dice, el asesinato atrevido de Eglón por parte de Ahod. Ahod, ¿usted cree que tenía miedo? Sí, tuvo que tener miedo. Tuvo que tener miedo. Y sabe que este hombre era zurdo, si lo leemos ahí, que era zurdo. Eso en ese tiempo era una incapacidad. Y un incapaz no podía hacer eso. O sea, era deshabilitado, digámoslo así, ¿cómo es? Inhabilitado. Y resulta que para Dios no hay eso. Es que yo no soy tartamudo, no me importa, te tengo que usar. Es que soy zurdo. Zurdo y todo, usted va a ir a matar a ese rey. Es que no me sé la Biblia, pues se la tendrá que aprender. Es que no se me queda, no memorizo. Porque si memoriza cuántas cuentas tiene, memoriza una cosa, memoriza números telefónicos, memoriza lo que no le importa. Y no puede memorizar la palabra. Ay, qué pesar, pobrecito. Tome, ¿cómo es? Mi abuelita decía, Neurobión. Neurobión. Pero no puede memorizar la palabra. Y hay hermanos que dicen, es que yo no puedo memorizar. Pero el chisme sí. El problema del otro sí. Teléfonos, el dinero, cuánto se ganó su esposo, cuánto que tiene que no sé qué, cuántas deudas está metido, eso sí. Eso sí lo tiene que memorizar, pero la palabra no la retiene. Y eso pasa, ¿sí o no? Hermanos, una tarea que tiene usted y que tengo yo es aprender palabra y enseñar a adoctrinar a nuestros hijos. ¿Usted qué comió? ¿Qué durmió? ¿Qué hizo? No sé qué. Bobadas. Papi, hoy no nos acostamos hasta que estudiemos un versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a tu camino. A tu camino. Y se lo tiene que hacer propio de él. Lámpara es a tus pies la palabra del Señor. Y va a ser la lumbrera que tú vas a seguir. La lumbrera que te va a iluminar. Tú no te vas a apartar, hijo. Tú no te vas a apartar, mamita. Tú no te vas a apartar, hija. Enséñeles palabras. Si no, créame, en el mundo tendrán aflicción, pero ellos van a vencer porque Cristo venció. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen.
Dígale al Espíritu Santo qué palabra tengo que enseñarle a mis hijos. Deles astucia, Espíritu Santo. El puñal de doble filo es la palabra, donde nadie donde nadie les podrá quitar la palabra revelada. Les podrán quitar todo, hermano, pero si hay palabra, hay bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale, Señor, yo necesito que ellos aprendan palabra. Ore por el cerebro, porque ellos sí saben tanta cosa, hermano. Es que el niño no memoriza. Mire, hay niños que se ponen a llorar cuando les dicen, repita el versículo. Y no sé. ¿Cuántos se saben la armadura de Dios? ¿Cuántos se saben el fruto del Espíritu Santo? Usted les pregunta y no sabe. ¿Cuál fue el versículo de hace 8 días? No voy a la clase, ya no entro porque me están pidiendo mucho, me están pidiendo que me aprenda la Biblia. Entonces, ¿con qué se están defendiendo? ¿Con qué? Pregunto. Y pregúntese usted si ha sido la enseñanza tan bíblica y tan real para que ellos se sepan defender. ¿Tienen palabra sus hijos? ¿O solo lo que les dan aquí en la clase? ¿Solo lo que les dan aquí en la clase? ¿O ellos sí están siendo enseñados? Eso solo lo sabe usted, papá. Algo que el Señor les había dicho. ¿Por qué han venido todas esas desgracias y por qué vienen las desgracias? Antes de pasar al último juez. ¿Sabe por qué habían venido todas esas desgracias? Porque Dios no quería que su pueblo se mezclara. No se puede mezclar. Y eso dice el versículo 3:6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hermanos, y algo que el Espíritu Santo me ponía a orar hoy era por el esposo de mi hija. Ay, yo no sé quién será. Yo solo sé que Dios va a ser y que será un hombre que ame a Dios. Y yo le dije al Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro porque ella no se va a mezclar y mi hijo no se va a mezclar. No digo que sean jóvenes malos, pero yo tengo prohibido por la palabra, y mi hija tiene prohibido por la palabra casarse con un moabita, con un jebuseo. Yo lo convierto ¿a qué? Y hoy el Señor, y ella tendrá que orar para que de verdad no se mezcle. No podemos dar en casamiento que es buena persona, ni el diablo. Usted dice, es que está pequeñita, desde pequeñitos toca orar. Hágalo ya y lo verá que no va a sufrir a los 18. Usted dígale, Señor, muéstrale quién va a ser el que la va a sacar vestida de blanco. ¿Quién la va a sacar? ¿Quién lo va a sacar? ¿Su hijo? ¿Con quién se va a casar? ¿Quiere que su hija sea una fracasada, burlada? ¿Cierto que no? No queremos. Y así como la mamá se preocupa por su hija, usted también se preocupa por su hijo varón. Pero yo no sé si es que es porque la mujer, y como la Biblia habla de que las hijas serán llevadas en brazos, y uno sueña eso para sus hijas. No que pase por lo que uno pasó. Yo fui llevada en brazos, pero yo había cometido muchos errores. No, Diego no me pudo alzar todavía, ya estaba pesadita. Aleluya. Ahora menos, después de 25 años menos. Hermanos, ¿saben que sus hijos tienen que aprender a guardar la palabra? Dígale, Señor, revélame palabra para yo enseñarle a mi descendencia. ¿Sí o no? Y ese versículo es real. Mi hija será llevada en brazos. Eso está en la palabra. ¿Sí? ¿Lo han leído?
Y será corona de gloria, Señor, porque es una hija tuya, Señor. Amén. Usted no tiene hijos para vergüenza, no son no, hermano. Pero no los deje que se mezclen. Ya Dios no puede hacer, eso ya va de parte suya, de parte de lo que Dios está queriendo. No deje que se mezclen. Mire, está toteado de la risa el pastor. Toteado decimos en Colombia. Dice que no me pudo, está haciendo ejercicio para ver si ahora tiene más fuerza para poderme cargar. Si no pudo a los 19, ahora cuando a los 45 menos. Tengo esperanza, sí. No podemos mezclarnos y como padres no puedo entregar un legado que no vivo. Nuestros hijos deben conocer la palabra, la doctrina y no se van a dejar destruir. Amén. Porque hay creyentes de doble ánimo como las ondas de mar. ¿Por qué creen? Por eso. Hay creyentes así de doble ánimo. Hoy sí, hoy sí. Y eso para levantarse de la cama es una pesadilla. Para salir de la casa, hermano, es otra pesadilla. Pero el enemigo no, el enemigo corre. Usted puede que tenga peso. Y créame que aquí donde estoy, yo he sentido el peso, pero mire, yo le dije a Diego antenoche, le dije, como sea, yo así sea con pastillas, lo único sería que me llevaran de urgencias. Pero yo estoy en el ayuno porque estoy. Yo estoy en el ayuno y la palabra se da en el nombre de Jesús. Porque algo que quiere el Señor es abrir los ojos. Y que levantamos una nueva generación de Ahot y de Otoniel y por el último, Sangar. Dice, Sangar liberta a Israel de los filisteos. Después él fue Sangar, hijo de ¿quién? Hijo Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y también salvó a Israel. Amén. ¿Usted quiere que su hijo lo maten o que mate? No, es que matar en lo espiritual. No estamos hablando de lo físico porque estamos llevando la palabra a lo espiritual, no a lo literal. Que lo maten o que él mate. Mate las obras de la carne, mate el pecado, mate. Dice ahí que mató 600 con una sola quijada de buey. Una sola quijada. Tal fue el poder del Espíritu de Dios que descendió sobre ese hombre, que eso fue algo sobrenatural. Matar 600. ¿Cuántos demonios han venido? Yo no sé, hermano. ¿Cuántos demonios a diario tienen que enfrentar su casa, sus hijos, su familia? Pero yo sé que el Espíritu de Dios puede hacer que en una sola batalla tengan que huir la desgracia. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos van a levantar esos Sangar? Que no le tengan miedo al diablo, que no le tengan. Para eso estamos hechos para arrojar a los moradores, preocuparnos no solo que nuestros hijos estén inscritos en el libro de la vida, sino que sean obedientes, que no paguen tributo al diablo. Confrontarlos siempre con la palabra. Amén. Si es necesario confrontarlos con la palabra. Usted, hermano, no se puede acomodar y decir, no, es que mi hijo está bien, mi hijo no, él no hace nada malo. Eso es el peor error que puede cometer un papá. Justificar el pecado de su hijo. Porque Dios no quiere que usted lo justifique. Dios quiere que usted lo estorbe. Diga, lo estorbe. Aleluya. Eso le cuesta a los papás porque los papás
entre comillas decimos, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Usted sabe qué es lo mejor? Cristo. Entre comillas usted dice, es que yo quiero lo mejor. No me diga eso, hermana. No diga eso, hermano. Si usted quisiera lo mejor para sus hijos, usted no dejaría de clamar. Usted no le abriría puertas al diablo. Usted estaría dependiendo verdaderamente del Espíritu Santo para enseñar a sus hijos. No puede decir que es que yo amo a mis hijos, los adoro más que él. No. Si usted no quiere pagar el precio, ¿qué? Pero es que ¿cuál precio? Pero es que ya lo pagó Cristo. No, el Señor dijo, el que no tome su cruz y me siga no es digno de ser hijo, mi discípulo. Y aquí usted no está buscando a Dios por un ministerio. Usted aquí está buscando a Dios porque usted quiere la salvación de su hijo. Usted quiere que lo que usted vivió, que toda esa inmundicia, o es que vivimos una vida muy buena. ¿Con cuántos hombres han pasado por su cama? Tengo que decirlo porque esto no va a llegar solo a los de acá. Eso va a llegar a lugares donde hay gente que se está justificando. ¿Cuántos hombres han pasado por tu cama y aún tus hijos y tus hijas han tenido que verlo? Y hoy decimos, es que no. Es que yo estoy tan buena, yo porque vengo a la iglesia y porque vengo a un cultico de 2 y 3 horas. Ay, yo estoy tan buena. No, es que ya estoy máxima en la santidad. Mentiroso el diablo si te estás justificando. ¿Qué tuvieron que vivir tus hijos? El abandono, la tristeza, la humillación. ¿Usted quiere lo mismo para su casa? ¿Usted quiere lo mismo para su descendencia? Pero si no nos despertamos hoy a levantar esos Otoniel, esos Ahod y esos Angar, usted y yo nos vamos a perder esa nueva generación que se está diciendo. Dice ahí que se levantó una generación que no conoció a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los papás no sabían palabra, no sabían qué enseñarles, no se preocupaban. Un jueves en la iglesia, ¿para qué un jueves? Tanta iglesia, es que tanta iglesia. Bueno, no los lleve a la iglesia. ¿Por qué no dice tanta escuela? ¿Por qué no dice tanta paseo? ¿Por qué no dicen tanta televisión? ¿Por qué no dicen tanto YouTube? ¿Por qué no dicen tanto celular? ¿Ah? ¿Por qué no dicen tanta porquería? ¿Y por qué si juzgan? Ay, es que tanta iglesia. Ese es el pensamiento más diabólico que tiene Satanás en las mentes de los que dicen ser creyentes. No, es que no necesitamos tanta iglesia. Si usted no necesita tanta iglesia, al menos busque a Cristo. Pero ni eso, hermano, que no hay tiempo en la casa. Que lave el baño, que limpie arriba, que limpie abajo, que vaya para la cama, que no sé qué, que haga una cosa, que haga otra. Hijos por allá peleando con desnudos, ¿no saben? La niñita, mire hermano, yo he sido maestra de niños desde los 4 años he sido maestra de los niños, maestra de niños de 4 años. Y yo sé hasta aún cómo se mueven las cosas en los niños de 4 y 5 años. Yo he sido maestra de niños, por eso me encanta estar con ellos. Por eso a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero es que yo no me puedo quedar quieta, hermano. Ahí yo recibo, después lo veo o algo, pero algo que tengo es que yo quiero ver. Yo entro a la cámara, yo miro lo que están haciendo en el otro salón. Yo miro, hermanos. Porque a mí me preocupa esta nueva generación. A mí me preocupa mirar qué dibujo hace. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? La cabeza, el pelo. El psicólogo, en la psicología le enseñan a usted hasta entender un dibujo de un niño. Cuando el papá y la mamá no dicen. Dibujó ahí. Mejor dicho, no les digo qué dibujan. No entro en detalles porque eso es otro cuento. Eso usted de verdad, hermano, que de verdad necesitamos tanta revelación. Usted, si usted viera, hay hijos, hay niños que dibujan papás y mamás teniendo relaciones.
Uno les dice, ¿qué es esto? Mis papás acostados en la cama. ¿Es malo o es bueno? O mi mamá con el novio. ¿Ah? Hermano, usted no sabe lo que los niños están viviendo. Y usted cree que es mucho, es mucha carga, muy pesado el ayuno y la oración. Entonces no lo haga por mí, hermano. Hágalo por su descendencia. O si no, usted va a tener muchos dolores de cabeza. Diga aleluya, vamos a estar orando. Yo sé que el Espíritu Santo va a seguir revelando en el nombre de Jesús.